Bien, vamos a ver el manejo del equipo medidor de resistencia de contactos de la marca Metrel, el modelo MI 3250, el cual es un equipo que genera una corriente de prueba hasta 10 amperes. Entonces este equipo me sirve para, o cuál es su función, medir resistencia de contactos, digamos resistencias lineales a interruptores, por ejemplo de este tipo, como es interruptor de baja tensión, o un interruptor de media tensión, un bus, o como aquí veo en su etiqueta del equipo me indica qué pruebas puede hacer. Ahí tiene esquematizado un bus, una bobina de cable, una unión para ver la resistencia de contacto de una soldadura y la resistencia de un devanado. En este caso ahí esquematiza un motor, que puede ser un motor o un transformador. Entonces tiene su menú principal donde dice, bueno, nos vamos a menú de ayuda. Ahí podemos ver algunos ejemplos de cómo conectar el equipo. Me indica ahí sus conexiones para un bus, una soldadura, una resistencia. Le damos escape. Luego en menú de ajustes para configurar el idioma, puede ser en diferentes idiomas que trae el equipo. Lo ponemos en español. Comunicación, es decir, el equipo puede guardar en su memoria los resultados medidos y después vía USB descargarlos. Configurar fecha y hora, que ahorita está configurado. Contraste del equipo, si queremos que tenga un mayor contraste en la pantalla o menor, por ejemplo ahí lo ajustamos. Escape. Compensación de temperatura, esto me sirve si yo quisiera hacer o no quiero compensar la resistencia medida, simplemente le pongo off y no va a haber ninguna compensación por temperatura. Si yo quiero que me haga la compensación, habilito. Entonces yo tengo que ajustarle una temperatura de referencia, puedo variarlo al valor que yo requiera. Luego la temperatura ambiente, ya sea que ya la ingrese manualmente. Si yo tengo un medidor de temperatura en campo, por ejemplo puedo poner 20 grados, o como dice aquí manual, o probe, que es a través de un sensor que se puede conectar al equipo. Entonces son las dos formas si yo quiero compensarlo. Entonces la temperatura ambiente es la temperatura de referencia y tengo que seleccionar, dependiendo del elemento que estoy probando, el coeficiente de temperatura. Por ejemplo aquí viene el de cobre, aluminio, o yo puedo configurar, dice aquí usuario 1, usuario 2, ya de un material específico que de lo cual yo esté probando. Entonces le damos escape. Por ejemplo ahorita lo voy a deshabilitar, entonces está off. Luego dice configurar límites, igual si yo quiero poner un más menos del valor de resistencia que yo espero medir, y la información del equipo que me dice el número de serie del equipo, su firmware, escape. Entonces escape. Entonces tengo aquí en el teclado las diferentes opciones para navegar con estas flechas: bajar la intensidad de la pantalla, guardar con memoria. Entonces ahorita nos vamos a medición, seleccionamos y aquí tengo las diferentes opciones que tiene el equipo navegando con esta flecha, izquierda o derecha. Puedo pasarme a las diferentes opciones que tiene el equipo. Entonces la primera, que dice modo, dice solo. Esta es la que normalmente van a ocupar o se ocupa para medir resistencia de contactos en interruptores, cuchillas, en buses. Lo que les comentaba al inicio, resistencias lineales. Entonces yo ahí, por ejemplo, autorrango está off, lo habilito, on. Entonces básicamente este modo solo, lo que hace el equipo es inyectar una corriente de prueba automáticamente en un sentido y luego en otro, para que me dé los valores de resistencia en ambos sentidos. Me saca un promedio y me va a mostrar aquí el valor de resistencia de ese objeto medido. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a hacer la medición en este interruptor. Entonces yo conecto los cables de prueba, que en este caso el equipo son sus conexiones. Entonces utiliza el método de Kelvin, que es conocido, de 4 terminales. Por los dos rojos va a inyectar una corriente de prueba a la resistencia bajo estudio, y con los cables negros voy a medir la caída de tensión. Y entonces al tener esos dos datos, por ley de Ohm me da el valor de resistencia de ese objeto que estoy midiendo.
Entonces ya hicieron las conexiones de este interruptor. Yo, por ejemplo, un error común es si lo dejo abierto y quiero ejecutar la medición, presiono Start y me marca un mensaje de que está abierto el objeto o no hay continuidad. Entonces ahí lo cierro. Entonces presiono Start y entonces ahí ya me da la lectura. Entonces en modo solo y autorrango on ya me dice que tengo una resistencia de contactos de este interruptor de 800.4 microohms, que aplicó una corriente de prueba de 11.3 amperes y la resistencia en el sentido positivo fue 802.4 y en el sentido negativo 798.3. Promedio me da esto. La otra opción que trae el equipo es modo automático. Este normalmente se ocupa cuando ustedes van a probar muchas resistencias, por ejemplo un fabricante de interruptores o de elementos de cierre. Entonces para estar no estar presionando constantemente Start, simplemente él le da Start y ahí yo, por ejemplo, si desconecto y luego conecto, ahí ejecuta la medición. Entonces desconecto y vuelvo a conectar, se ejecuta la medición. Entonces es para que no estar presionando el botón de Start y de esa forma automáticamente va haciendo las mediciones. Entonces aquí está el reloj de arena indicándome que está trabajando el equipo. Presiono el botón rojo, ya para la prueba, el modo automático. Luego tengo el modo continuo. En este caso va a inyectar la corriente continuamente dependiendo. En autorrango él solito define cuál es la mejor corriente para el objeto bajo prueba. Entonces simplemente pongo continuo, autorrango, le presiono Start. Y entonces ahí está ahorita inyectando 11.3 amperes de forma continua. Y si observan, el reloj de arena me está indicando que está trabajando el equipo, es decir, ahorita está inyectando continuamente, modo continuo, los 11.4 amperes y me está dando el valor de resistencia que estoy midiendo. Ahí se está actualizando. Entonces hasta que yo no pare, no deje inyectar corriente. Ahí lo paro y ya terminó. Luego otro modo que trae, este es el modo inductivo. Este se utiliza para medir resistencia de los devanados de una bobina, es decir, de un motor o un transformador. Entonces aquí sí ya no podemos habilitar autorrango, ya no se puede poner on. Entonces aquí en el modo inductivo, siempre que vamos a probar la bobina de un interruptor, perdón, de un transformador de un motor, debo de seleccionar cuál es la corriente de prueba más adecuada y el rango de resistencia más adecuado. Yo me puedo apoyar aquí en el estuche del equipo, en la carcasa trae una tabla que me va a indicar, dependiendo del valor de corriente que yo inyecte, cuál es el rango de medición. Por ejemplo, si yo quiero aplicar 1 miliampere, dice que con 1 miliampere de corriente de prueba puedo medir un rango de medición hasta 2000 ohms. Pero si observan corrientes pequeñas es difícil medir porque aquí todos los rangos que me son ohms. Pero si yo quiero medir rangos de micros, ya aparece aquí en los 10 amperes. Ya me dice que puedo medir hasta 2000 microns, por ejemplo, del 0, con una resolución de 0.1 microns. Entonces, dependiendo del valor que espero medir, es lo que voy a seleccionar. Entonces, ahorita vamos a conectar para medir la resistencia óhmica en este transformador. Entonces, vamos a empezar. Cuando ustedes quieren medir la resistencia óhmica del devanado de baja, este transformador es delta estrella. Entonces vamos a medir la resistencia óhmica del devanado de la fase A. Entonces siempre debo confirmar que haya buen contacto de los caimanes en el objeto donde voy a probar. Entonces ahorita tengo entre X0 y X1. Normalmente en un transformador, por ejemplo en el lado de baja tensión, que este transformador es 23.000 a 220, en el lado de media normalmente espero valores de ohms, y en baja tensión valores de milis o de microohms. En este caso, como yo sé que espero milis, primero debo definir qué rango espero de medición. Por ejemplo, yo no lo sé, dices, bueno, selecciono 2 miliohms y una corriente de prueba
Normativamente me dicen que la corriente de prueba que yo debo usar para medir resistencia ohmica del devanado no debe exceder del 10% de la corriente nominal. Normalmente en baja tensión son corrientes altas, vamos a suponer 100 amperes. Entonces yo sin problema puedo aplicar hasta 10 amperes. Entonces, pero yo no lo sé, dices, bueno, voy a aplicar ahorita 1 amper, por ejemplo. Y el rango, yo espero de miliohms, por ejemplo. Entonces selecciono una corriente de 1 amper, 200 miliohms, le digo Start. Entonces ahí ya me empieza a leer. Entonces, en medición de resistencia ohmica del devanado siempre hay que esperar a que la lectura se estabilice. ¿Por qué? Porque se carga el devanado, hace una inyección de corriente, está inyectando 1 amper. Entonces, se va cargando el devanado, va tomando la lectura. Ya cuando ya vea que ya no hay mucho cambio, ese es mi valor ya real de resistencia ohmica. Entonces ahí ya puedo decir que en la fase A tengo 15.81 miliohms. Lo voy a detener con este. Y aquí me avisa cuando está descargado. Ya descargó. Ahora, si yo quiero guardar esta información, presiono memoria. Y yo puedo guardarlo en diferentes objetos. Por ejemplo, ahorita lo voy a guardar en el objeto 1. Y presiono nuevamente memoria. Entonces ahorita todas las mediciones que haga, por ejemplo, voy a hacer objeto 1, que sería el transformador que estamos probando. Entonces ya hicimos resistencia ohmica de la fase A de este transformador. Entonces, como les comentaba, podemos hacerlo a 10 amperes. Yo lo cambio a 10 amperes. Y el rango de medición lo puedo subir o bajar. Por ejemplo, ahí, si yo le pongo ese 2 miliamps y le doy Start, el equipo me avisa y me dice, ¿sabes qué? El rango que seleccioné no es el adecuado porque la resistencia es mayor a 2 miliohms o a 2000 microohms, que es su equivalente. Ya el equipo me está avisando, entonces yo lo detengo y tengo que cambiar el rango más adecuado, que en este caso me sería el superior, que sería 20 miliohms. Ahora sí, presiono nuevamente Start. Entonces ahorita la prueba la estamos haciendo con 11.3 amperes. Y aquí si ven me da una mayor resolución, que la resistencia ohmica es de 16.744 miliohms. Lo detengo. Lo quiero guardar. Igual todo lo voy a guardar en el objeto 1. Y ahora, por ejemplo, si hacemos la fase B, cambio el cable X0 con X2. Entonces ahí está haciendo la prueba. Entonces se van a dar cuenta, por ejemplo, en el caso de este transformador, la medición de resistencia ohmica consiste en la comparación de la resistencia entre cada una de las fases y me deben dar valores muy similares. Si me da un valor muy disparado es que significa un muy alto, que hay una resistencia o hay un falso contacto en esa fase. Entonces ahí, por ejemplo, ya midió la fase B, 7.658 miliohms. Le digo stop. Igual lo guardamos. Objeto 1. Y nos pasamos a la fase C. Start. Entonces ahorita lo que estamos observando, por ejemplo, aquí en el transformador, para cuestiones didácticas, tenemos o hemos creado un falso contacto en la fase A para comprobar que tengo una resistencia mayor en la fase A con respecto a la B y la C, que me dan muy similares, de 7 y fracción miliohms. Ahí ya tenemos 7.381. Lo paro. Y ahí ya terminó. Igual lo guardamos. Objeto 1, memoria. Entonces el equipo, por ejemplo, opera con baterías o con cable de alimentación. Ahorita lo tenemos, pero igual yo puedo ejecutar una medición. El equipo opera con baterías.
Pero por ejemplo, si yo quiero medir ahora en el devanado de media tensión del equipo, normalmente que les comentaba en un transformador, en media tensión tenemos valores de ohms. Entonces vamos a hacer, en este caso es un delta. Entonces, por ejemplo, entre H1 y H2. Entonces, normalmente ahí en la media tensión las corrientes son bajas, del orden de 5, 10, 15 amperes. Entonces yo no le puedo hacer una prueba de 10 amperes, porque si no voy a calentar el devanado. Y la otra, los valores de resistencia que yo espero, comentamos, era del orden de ohms. Entonces yo, por ejemplo, puedo empezar, no sé qué valor tenga de resistencia, digo, bueno, voy a aplicar 100 miliamperes y un rango de 20 ohms, a ver qué me dice el equipo. Le digo Start. Entonces espero unos segundos, porque en resistencia ómica siempre hay que esperar a que se estabilice la medición. Ya me está avisando, ¿sabes qué? La resistencia que quieres medir es mayor a 20 ohms. Entonces paro la prueba. Y aquí observen, siempre hay que tener la precaución de no desconectar los cables de prueba hasta que no se descargue. Aquí está descargando el equipo, haciendo una descarga. Aquí se lleva más tiempo, ¿por qué? Porque tenemos más devanado. Entonces ahí está descargando 3 segundos. Entonces de hecho no me deja cambiar ni en el menú hasta que no descargue. Entonces este rango no fue suficiente, dice la resistencia es mayor. Entonces busco y aquí se observan, ya no tengo un valor mayor a 20 ohms y me está diciendo que ahí tengo más de 20 ohms. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que reducir la corriente de prueba para alcanzar un rango mayor a 20 ohms, que aquí sí ya me permite y me dice, ¿sabes qué? Lo puedes hacer a 200 ohms el rango de resistencia. Le digo Start. Entonces espero igual unos segundos, y si dentro de unos segundos no me da la lectura, entonces él me está diciendo que la resistencia que estoy midiendo es mayor a 200 ohms. Entonces lo voy a detener. Igualmente hay que esperar a que descargue, porque todo, si yo quiero cambiar aquí el rango no me deja hasta que no termine. Y entonces no hay que desconectar nada de allá del transformador. Entonces ahí ya termino. Entonces vamos a ver si en esta corriente tengo un rango mayor a 200 ohms. Y no lo tengo. Entonces, ¿qué significa? Que hay que bajar más la corriente, 1 miliampere, para poder yo accesar al rango mayor, que son 2000 ohms, que es lo que tiene el equipo. Entonces le doy Start. Y aquí sí, por ejemplo, ya estoy confirmando que efectivamente la resistencia en el lado de media entre H1 y H2 es mayor a 200 ohms, por eso no me lo medí. Entonces ahorita ya me está diciendo, recuerden, hay que esperar a que se estabilice, donde ya no haya un cambio tan drástico de resistencia del valor. Ese ya es mi valor válido de resistencia ómica entre H1 y H2 en este transformador conectado en delta. Entonces ahí ya, por ejemplo, anda oscilando entre 224, 225. Ahí ya lo detenemos. Y ahí ya terminó de descarga. Entonces, normalmente, bueno, los transformadores pues deben estar desenergizados, desconectados. Entonces siempre con cuestiones de seguridad hay que usar guantes para hacer, por ejemplo, la manipulación. Vamos a hacer entre el otro devanado. Ahora entre H2 y H3. Start. Entonces esperamos que se estabilice. Y ahí ya está. Entonces empieza a hacer la medición. Entonces ahorita, por ejemplo, lo estoy usando con batería el equipo.
que es recomendable usarlo con batería y para que tenga los ciclos de carga y descarga. Aunque se puede usar con la alimentación, lo puedo conectar, pero bueno, en este caso ahorita lo estoy usando con pura batería. Entonces yo espero que se estabilice, que vaya de hecho va bajando el valor de resistencia, entonces eso me indica que todavía no es el valor válido que yo estoy midiendo. Entonces hasta que no cambie, por ejemplo ahí está en 239, 38, 40. Entonces aquí normalmente siempre en media tensión va a ser un poco más de tiempo que hay que invertir, porque hay más bobina, ¿no? A diferencia de baja tensión, que es un conductor mucho más grueso y menos espiras, por eso es más rápida la medición en baja tensión, pero en media. Entonces ahí por ejemplo ya va en el 230. Ahí sigue cambiando. Y ahí lo puedo dar válido. Entonces, si hace rato recuerdan, en la fase o entre H1 y H2 me dio 225 ohms, aquí me están 231, muy parecidos. Ya terminó, descargó. Entonces ahora vamos a medir entre el H3 y el H1. Y siempre hay que asegurar que los caimanes hagan buen contacto y que no se vayan a desconectar durante la prueba, porque está circulando corriente de prueba. Entonces ahí ya conecté. Entonces ahí, como digo, hay que esperar a que estabilice, que el devanado tarda un poquito más en cargarse y ya me va a dar la lectura. Entonces en este caso ya me está diciendo, va disminuyendo. $260, 54. Entonces vamos viendo que va bajando, hay que esperar a que estabilice, porque si hoy le doy stop va a haber mucha diferencia. Dice, oye, en la interfase A me dio 225, el otro 230, y yo espero algo parecido, y aquí ya sería algo mucho más elevado. Entonces ahí, si observan, sigue. Entonces donde ya no haya un cambio ya muy variado, entonces es mi valor válido de resistencia. Por ejemplo, ahí van 230. Entonces 35. Entonces ya lo puedo dar como válido. Entonces ahí ya comparo 225, 230 y 233 ohms, valores muy similares. Entonces el lado de media tensión está bien. Donde yo tengo un falso contacto, de acuerdo a lo que medimos, es en la fase A. Entonces, en este modo inductivo es para usarse cuando voy a hacer mediciones de resistencia óhmica en transformadores o motores, y cuando van a medir interruptores, cuchillas, elementos que no sean bobinas. Yo recomiendo usar el modo solo o single en inglés, si lo tienen en menú en inglés, con autorrango on, y él automáticamente va a inyectar de forma automática la corriente y va a tomar la medición de resistencia. Y todos los resultados quedaron guardados aquí en la memoria. Le digo escape, y en menú de memoria, ahí ya, por ejemplo, puedo recuperar resultados. Por ejemplo, ver los que están guardados en el objeto 1, que ahí hay 5. Selecciono y ahí navego. Por ejemplo, ahí tengo 5 mediciones, la 3, la 4, o con el software que también se administra con el equipo, el software HB Link Pro, descargarlo a través del puerto que tiene aquí, puerto USB o RC232, y ese es el conector para alimentar el equipo o usarlo con baterías recargables.